Meditación a la luz del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra orilla para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada encuentro con el Señor me dispone al arrepentimiento y a la conversión. Digo esta frase porque vemos reflejado en el texto de Lucas que acabamos de escuchar la experiencia de Pedro. Pedro, sabemos todos que ha sido escogido por Dios como la roca, con una misión específica, con una autoridad que viene de Dios. Pedro, quizás un hombre pescador, una historia de vida personal no tan acorde con la voluntad de Dios. Para poder desarrollar la misión que Dios le había encomendado, necesitaba entrar en ese proceso de arrepentimiento, en ese proceso de deseo de conversión. El arrepentimiento y la conversión es una gracia que viene de Dios. Y por eso nosotros mismos hemos experimentado que para poder llegar al arrepentimiento de un pecado, así sea de pequeña proporción o de gran proporción, es solo porque la gracia de Dios ha estado en nosotros y nos dispone. Entonces Jesús está a la orilla predicando, sube a la barca de Pedro y le dice: «Rema mar adentro». Es decir, Jesús entra en la vida de Pedro y empieza a disponerlo, llevándolo a las profundidades de su vida, de su barca, de su corazón y de su propia experiencia, de su historia de vida, y empieza a revelarle situaciones quizás representadas en estos peces de gran proporción o menor proporción, pero en gran cantidad. Empieza a revelarle todo lo que no es y empieza a hacerlo consciente de aquellas situaciones que no son. Esta lectura la hacemos en orden espiritual, sabiendo que Pedro es instrumento de Dios llamado para una misión específica, pero para poder desarrollar esa misión específica debía, con Dios y desde Dios, descubrirse a sí mismo. Y Dios, Jesús, le reveló su propia verdad. La cantidad de peces que recogieron fue extremadamente grande. Un dato curioso: después de que Pedro analiza su corazón, después de que Pedro ve esta cantidad de peces, recordemos que estamos haciendo la lectura, los peces con las situaciones negativas personales que dañan o entraban esa relación con Dios. Entonces llega Pedro otra vez a la orilla. Gran cantidad de peces encontraron.
Inmediatamente Pedro cae a los pies del Señor y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Esa es la conclusión de cada encuentro con el Señor. Si nos vamos a una oración profunda, si el Señor revela nuestra propia verdad, si el Señor revela esos pecados que quizás no se han confesado porque la memoria nos ha fallado o porque por miedo, por inseguridad hemos dejado allá atrás, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos va revelando nuestra propia verdad, y el mismo Espíritu de Dios nos va capacitando para la misión que Él nos ha puesto. Qué importante es la limpieza y la libertad de todo lo que no es de Dios para poder ser eficaces en la misión. Entonces Jesús va con él a la profundidad, remar mar adentro, tirar esas redes y recoger algo. Pedro ya le había dicho al Señor: Señor, ya hemos navegado toda la noche, hemos pescado toda la noche, pero no hemos encontrado nada. Nos suele pasar. En la experiencia de la confesión, cuando nos acercamos, quizás analizamos nuestra vida, nuestra alma, hacemos memoria de situaciones negativas y podremos llegar a una conclusión: me creo una persona buena, no he cometido pecados mortales graves. Entonces yo veo que no es necesaria la confesión. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque no nos podemos quedar instalados o acomodados en esa superficialidad de exámenes de conciencia. Recordemos que Dios es el nunca bastante y cada vez nos va pidiendo más y más y más. Y lo que Dios nos revele, saliendo de los escrúpulos, que eso ya es un extremo que no es positivo, saliendo de esos escrúpulos, Dios revela nuestra verdad y nos va diciendo: esto es necesario que lo corrijas, este tipo de pez es necesario que lo saques de tu corazón. Pedro tenía una gran cantidad de peces, pero después de descubrir todo esto llegó al asombro y dijo: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Esa es la actitud de muchos de nosotros ante los encuentros profundos con Dios. Él revela nuestra verdad, Él nos dispone al arrepentimiento, Él hace de nosotros criaturas nuevas, aptas para la misión que Él mismo nos ha encomendado. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.